Bienvenida a todos los asistentes, en especial a la doctora Denise Baillant, directora del programa de doctorado en educación de la Universidad Hort Uruguay. Agradezco la presencia de los miembros del tribunal, la doctora Rosana Forestelo, que nos acompaña en forma online y actúa como miembro externo de este tribunal, y la doctora María Esther Mancebo, integrante del equipo académico del programa de doctorado, que me acompañarán en este acto, donde escucharemos la presentación de la doctoranda Verónica Zorrilla de San Martín, bajo el título El diseño de la evaluación de los aprendizajes en los últimos 25 años en la educación primaria, definiciones y decisiones, la singularidad de Uruguay en clave internacional. La estructura que seguirá esta defensa será la siguiente. En primer lugar, escucharemos la exposición de la doctoranda. En segundo lugar, invitaremos a la directora de la tesis, la doctora Karina León, quien nos acompaña en línea, a hablar del proceso y el trabajo realizado por la doctoranda. En tercer lugar, tendremos la palabra de los miembros del tribunal, momento en el que valoraremos los diferentes aspectos de la tesis presentada. En cuarto lugar, luego de que todos los miembros del tribunal realicemos nuestras intervenciones, la doctoranda tendrá la oportunidad de réplica sobre los comentarios que se realizarán. A continuación, se invitarán a los doctores presentes en la sala que deseen hacer alguna aportación o pregunta, y acto seguido el tribunal se reunirá para deliberar sobre el fallo, por lo que les pediremos a los que están en el auditorio que lo desalojen, y una vez terminada la deliberación del tribunal, volveremos a habilitar la entrada a todos los presentes y se dará lectura al acta, dando por finalizado el acto de defensa. Te invitamos entonces, Verónica, a dar comienzo a la presentación, para lo que dispondrás de unos 40 minutos, 45. Buenos días. Antes que nada quiero agradecer a Hort por la oportunidad que me brindó de realizar este doctorado. Quería confesarles que soy alumna de esta universidad desde que estoy en la escuela, cuando todo un verano mi abuelo me trajo a cursarlo a esta misma casa. Significa mucho para mí la Universidad Hort. Agradezco específicamente a Denise Baillant por confiar en mí, por darme la oportunidad de esta formación, de estar siempre con una palabra justa en cada momento, priorizando mi persona. También quiero agradecer a Ana Almedo, que cuando me abrió la puerta en el 2010 para la entrevista de maestría, desde ahí siempre estuvo apoyándome y acompañándome, tanto como estudiante como parte del Instituto de Educación. No llegué sola hasta aquí, gracias a mis directores de tesis, Cristóbal Cobo, que me abrió un mundo de preguntas que expandieron mi mente al inicio de este doctorado, y con él pudimos definir el tema y empezar esta investigación. Luego, un gracias gigante a Karina León, que me ha acompañado en todo el trayecto hasta aquí, que está hoy aquí presente, organizó mis tiempos, me ayudó a que pueda llegar hasta aquí con solvencia técnica y humana increíble. Agradezco a los miembros del tribunal que se tomaron el tiempo de leer, dar comentarios y robustecer mi tesis con muchos detalles. A Mariela, a María Esther y a Rosana, que está por Zoom. También quiero agradecer a Plan Ceibal y a todo el equipo de trabajo, porque me ha acompañado en todo este trayecto formativo súper importante para mí, dándome tiempos, lugares, espacios. Y no quiero dejar de agradecer a mis hijos y a las personas que me quieren y que me han apoyado en mi vida personal y emocional para llegar hasta aquí. Pero bueno, mi título de la tesis se llama El diseño de la evaluación de los aprendizajes en los últimos 25 años en educación primaria, definiciones y decisiones, la singularidad de Uruguay en clave internacional. La preocupación por los aprendizajes me acompaña desde que soy maestra. Hace unos años, cuando terminé mi tesis de maestría, quedaron algunas interrogantes planteadas. Un primer aspecto es sobre la tecnología, donde se evidenciaba que la tecnología era cumplía más una visión relacional y trascendía el uso de dispositivos o de conectividad.
Otro aspecto que fue el de las competencias y habilidades que se fueron sumando con gran peso a los contenidos disciplinares que estaban en juego en ese momento. Y indudablemente la enseñanza se veía interpelada por el aprendizaje. Empezamos a plantear preguntas, por ejemplo, cómo aprenden los estudiantes, cómo los evaluamos, cómo son los diseños de evaluación que trascienden el aula, cómo podemos construir un modelo de análisis que nos permita caracterizarlos. Esas preguntas nos hicieron definir algo que fue la evaluación como eje de análisis de toda esta tesis. De ahí, desde ese punto, fue que luego partimos. Nuestro tema de tesis es la evaluación de los aprendizajes desde el punto de vista de su diseño, las decisiones que se tomaron para su elaboración. Aquí comenzamos este camino. La hoja de ruta está marcada de esta presentación, está marcada por los capítulos de la tesis. Algunos se han visto modificados, la estructura de algunos temas internos se han modificado solo para darle una coherencia al discurso. Son los 6 capítulos de mi tesis. Vamos a empezar con el capítulo 1, los propósitos de la investigación. La finalidad de esta investigación es conocer, describir y caracterizar los distintos enfoques de evaluación de los aprendizajes con la intención final de construir un modelo de análisis de estos diseños de evaluación de los aprendizajes. La unidad de análisis está constituida por diseños de evaluación de aprendizajes en educación primaria en Uruguay en los últimos 25 años, de 1995 a 2020, así como acotamos nuestra unidad. Los objetivos van sucediendo en forma secuencial. Al inicio se describieron y caracterizaron los 3 hitos claves de la evaluación de los aprendizajes en la historia contemporánea del sistema educativo uruguayo público. Se construyó una matriz interpretativa sobre las respectivas conceptualizaciones de los diseños de evaluación y finalmente relacionamos la información que arrojaba esa matriz con la conceptualización histórica y así fue como llegamos a poder validar la matriz de análisis como un instrumento de interpretación de los diseños de evaluación de aprendizajes. Los diseños de evaluación que se consideraron a lo largo de toda la investigación fueron 5, 3 diseños nacionales y 3 diseños de la región. Se buscó construir categorías para la reflexión y el debate académico sobre las características de los diseños de evaluación de aprendizajes, el marco contextual y los ejes teóricos. El marco contextual del sistema educativo uruguayo es súper importante en esta investigación, dado que define los diseños de evaluación a nivel nacional. En el informe sobre el estado de la educación de Uruguay se da cuenta de 2 particularidades de la educación del Uruguay. El rol principal que cumple el Estado en la educación, por consiguiente un fortalecimiento de la educación pública, y la situación de debate permanente sobre la gobernanza del sistema educativo y la distribución de las responsabilidades. La administración del sistema educativo uruguayo es centralizada, se ejerce por el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública y la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación, siendo la ANEP la responsable de la planificación y la gestión y de la administración de la educación. Por ende, la responsable de los diseños de evaluación. En el marco de la evaluación educativa, Uruguay no tenía antecedentes. Fue uno de los últimos países en incorporarse al proceso regional que venía sucediendo en toda la década del 90. En 1995, la ANEP consolida la Unidad de Medición de Resultados Educativos, que lleva adelante la Evaluación Nacional de Aprendizajes. En 1996 comienza la implementación de las evaluaciones nacionales a través de un proyecto MECAEP financiado por organismos internacionales. Me era importante destacar esta frase de Katzman, Aristimuño y Monteiro, que citan: la creación de un sistema de evaluación de aprendizaje de los estudiantes constituye una novedad de indudable trascendencia en la educación uruguaya.
Como segundo hito de diseños de evaluación de los aprendizajes a escala nacional, identificamos las evaluaciones en línea. En 2006, la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP centraliza las evaluaciones y a partir de 2009 se comienza su implementación, utilizando como soporte de las evaluaciones las XO, los dispositivos que habían entregado el Plan Ceibal 2007 y 2008, los años anteriores. En 2013, Michael Fullan hizo una consultoría a Plan Ceibal y identifica una tercera fase de la implementación del Plan Ceibal como una aplicación focalizada o direccionada en la pedagogía. Por ende, después, en 2014, ANEP y Plan Ceibal se integran en una alianza internacional denominada New Pedagogy for Deep Learning, que en Uruguay lleva el nombre de Red Global de Aprendizajes. Es a partir de 2015 que se empieza a implementar un nuevo diseño de evaluación en los centros educativos de todo el país. Estos hitos de evaluación no surgen en un momento particular y no están aislados. Me tranqué que se volaron los números para todos lados, o sea, es poca la referencia que van a tener visual, pero la idea era, la primera línea están las implementaciones de la evaluación nacional, que fue durante cada 3 años, en 96, 99, 2002, 2005, y en la segunda línea las evaluaciones en línea y en la tercera la evaluación de la red de aprendizaje. Lo importante de este aspecto que quería destacar en esta presentación es que se considera para este estudio solo el periodo fundacional de las evaluaciones, de los 3 hitos de evaluación y su posterior implementación. Después, los 3 han ido modificándose y cambiando, pero para este estudio, por temas de tiempo y de acotar, se consideraron el momento fundacional. Los ejes teóricos de esta investigación son una articulación entre una perspectiva política de la educación, especialmente, otra cognitiva, centrada en los aprendizajes, otra tecnológica, y todas forman parte de las decisiones y concepciones que se ponen en juego cuando se diseñan los diseños de evaluación de aprendizajes. Empezamos intentando comprender las perspectivas acerca de lo que supone el aprender y buscando hipótesis y bases teóricas de las grandes teorías. Necesitamos saber tomar insumos de esta historia clásica de la educación. Entonces, focalizamos un análisis bibliográfico en las teorías conductistas, las teorías cognitivistas, la revolución cognitiva, las teorías constructivistas, el construccionismo, las teorías socioculturales, el conectivismo y el enfoque de aprendizaje profundo. Estos ejes de análisis guiaron como una exploración para armar un cuadro de doble entrada donde nos diera cuenta de las grandes teorías y sus grandes hipótesis y insumos para nosotros después tomar en cuenta para resignificar la conceptualización de aprendizaje. Los ejes que se tomaron fueron la conceptualización del aprendizaje, el rol docente, el rol del estudiante, la concepción del conocimiento, el rol de la tecnología y los logros en los aprendizajes. Les voy a mostrar ahora solo una de esos ejes para que vean cómo se estructuró esa gran tabla, ese gran cuadro de doble entrada que nos iba a ayudar como eje teórico. En cada una de las teorías se fueron dando cuenta una síntesis de cada uno, por ejemplo, en este caso, los logros en el aprendizaje. ¿Qué significaba el logro en el aprendizaje en cada una de esas teorías de aprendizaje o enfoques teóricos? Bueno, más allá, el rol de la tecnología fue otro de los ejes que nos planteamos en el marco teórico. Nos planteamos usar este modelo, el modelo de Rubén Puente Dura, para ver el uso que se le daba a la tecnología, analizar el uso en los diseños de evaluación. Pero quisimos ir también un poquito más allá, explorar un poco más allá del uso y
vimos que los diseños de evaluación hay algunos marcos que convergen que nos hacen mucho sentido y no los queríamos dejar de lado. No solo las tecnologías no solo constituyen un conjunto de herramientas, sino un entorno. Las tecnologías potencian las formas de apropiación del conocimiento, borran los límites tradicionales entre el lugar y el espacio, no producen cambios por sí mismas. La evaluación educativa fue otro eje que no podíamos dejar de profundizar en sí mismo, por más que era transversal a toda la investigación. A lo largo del tiempo, el concepto de la evaluación educativa ha ido cambiando, se ha ido complejizando, y para comprenderlo hicimos un recorrido histórico que está muy detallado en la tesis, para considerar las distintas perspectivas. Identificamos dos grandes perspectivas, una perspectiva conductista, donde la evaluación y la medición estaban muy unidas por marcos teóricos, y una perspectiva cognitiva y sociocultural, donde evaluar ya implicaba juzgar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Queremos puntualizar tres aspectos que nos parecen muy relevantes considerar en este eje teórico. Se concibe la evaluación desde una perspectiva situada en relación a la concepción de enseñanza y aprendizaje. Da cuenta de un proceso sistemático de indagación acerca de lo que se quiere evaluar y se entiende a la evaluación educativa como un proceso público. De esta manera, la evaluación se coloca ante la sociedad o forma parte de ella, dando cuenta de las legitimaciones, intereses, esperanzas, justicias, anhelos y también circunstancias, vicisitudes e injusticias. Esta es una frase de Elliot Eisner que nos parecía relevante considerar. En síntesis, estos fueron los ejes teóricos de la evaluación. Entrando ahora en el marco metodológico, tuvimos dos fases, lo organizamos el marco en dos fases de trabajo. Una primera fase donde se consideraron esos tres hitos, las evaluaciones nacionales, las evaluaciones en línea y las evaluaciones de la red de aprendizajes, y una segunda fase donde se consideraron los dos proyectos de la región, Learning One-to-One y Aprender. La metodología fue centrada en el paradigma cualitativo únicamente, alineada al paradigma interpretativo. Como método se llevó adelante un estudio colectivo de casos, las técnicas fueron entrevistas en profundidad, semiestructuradas y análisis de documentos. Los instrumentos fueron la pauta de la entrevista y la planilla de análisis, y el análisis y la interpretación se codificó con categorías a priorísticas. Luego se trianguló con los documentos. Todo esto para llegar a la construcción y la creación de la matriz a partir de los tres hitos nacionales y luego poder validarla con los proyectos internacionales. Luego se generó una discusión y resultados y alcances y limitaciones de la tesis. Bueno, la fase 1 del estudio del colectivo de casos. Se consideraron los tres hitos, las evaluaciones nacionales, las evaluaciones en línea, las evaluaciones de la red global de aprendizajes. Las unidades de análisis se corresponden con estos tres hitos, como ya lo habíamos nombrado, que fueron lo que identificamos como enfoques o diseños distintos de evaluación a lo largo de estos 25 años en la historia del sistema educativo uruguayo. Los hitos son constructos que creamos como investigadores, no son los creamos nosotros para identificar esos tres enfoques distintos y poder generar la investigación. Nos interesa tanto por lo que tienen de único como lo que tienen de común, pretendemos comprenderlos. Esta es una cita de Stake que nos guió en este estudio metodológico de casos. La muestra fueron dos, tomamos dos muestras, una muestra de expertos por hito y otra muestra de documentos por hito. En ambas muestras usamos el muestreo teórico como proceso de selección. Por lo tanto, se hizo mucho hincapié en los criterios de selección de cada una de esas muestras y tuvimos que generar un detalle de todos los criterios que se llevaron a cabo. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron la entrevista en profundidad para conocer y comprender las perspectivas de los actores, el instrumento de la
de la entrevista fue una pauta de entrevista en base a las categorías periodísticas, y la herramienta de procesamiento fue el Atrasti para poder codificar, para poder sacar la información y agruparla y organizarla para el análisis. El análisis de documentos fue muy usado para complementar y contrastar, validar la información obtenida en las entrevistas y complementarla. Complementar esa perspectiva de las voces de los protagonistas. Se hizo una planilla de análisis en base también a las categorías apodísticas. Bueno, las categorías y subcategorías que surgen a partir de los objetivos y las preguntas de investigación son construidas previas a los instrumentos, dado que fueron las que nos ayudaron a construir, en base a ellas se construyeron los instrumentos de recogida y análisis de datos. Una de la primera categoría que podemos nombrar es la del contexto político, toda esa dimensión de política tanto nacional como educativa y de la evaluación. Consideramos los antecedentes, las causas, las consecuencias y los conflictos de cada hito fueron las subcategorías. Otra fue el tema del aprendizaje, centrado en la conceptualización del aprendizaje y el foco que se le daba al aprendizaje en los distintos diseños de evaluación y cuáles eran los contenidos escolares que se manejaban en cada diseño. El rol de la tecnología se centralizó en ver el uso que se le daba a la tecnología a través del modelo SAM. Y la evaluación educativa, que también la tomamos como una categoría de análisis, para tener en cuenta la conceptualización en cuanto a sus fines, a los fines de la evaluación y los elementos que componían los distintos diseños de evaluación. El tratamiento y el análisis de datos se centró en construir categorías en esta primera fase y con el objetivo final de construir la matriz analítica. Fue un proceso continuo, dinámico, creativo, que se relacionaron tres subprocesos de recolección, análisis y reducción de datos. Se partió de las categorías apodísticas y se crearon nuevas categorías a través del método de... ¿cómo es? Se me fue el... Ya lo veremos más adelante. La construcción de la matriz, ¿cómo la construimos? Bueno, primeramente fuimos reduciendo los datos y generando una narrativa de cada caso en particular, ¿sí? De cada uno de esos hitos. Por eso hay tres iconos que nos ilustran cada uno de esos hitos, el hito 1, el hito 2 y el hito 3. Fue el primer nivel de análisis. Se clasificó por medio de la categorización y la codificación de los datos, provenientes tanto de las voces de los expertos y tomadores de decisión de cada uno de los hitos como de los documentos. Y se generó una narrativa. Luego, como segunda parte, para construir esta matriz, se realizó un análisis transversal por categoría. Se recurrió a la teoría fundamentada para lograr la generación de esas categorías analíticas, haciendo comparaciones teóricas, eso era lo que me había faltado allá, con el método comparativo constante. Y se construyeron conclusiones parciales por hito. Fue un segundo nivel de interpretación. Esto nos llevó a construir la matriz. Se realizaron en base a recurrencias de la empiria en relación con las distintas dimensiones de análisis y después de las dos fases estas de el análisis por hito y el por categorías, se generó la matriz. Ahora, cuando veamos el trabajo de campo, lo vamos a ver con ejemplos y se va a poder también entender un poquito mejor. La segunda fase de la metodología de esta investigación fue aplicar la matriz analítica. Se seleccionaron dos proyectos que eran pertinentes y tenían algunas similitudes con los diseños de la primera fase. Los proyectos fueron Learning One-to-One de Colombia y Aprender de Argentina. Se utilizaron las mismas técnicas de entrevistas y análisis de documentos y los mismos instrumentos para darle validez metodológica a la exploración y a conocer estos proyectos. No íbamos a hacer otro estudio de casos, sino íbamos a conocerlos para poder aplicar la matriz. El análisis de esta segunda fase
se centró en construir relatos narrativos para conocer estos proyectos, tomando la metodología de la narrativa para construir conocimiento didáctico desde la perspectiva de los propios actores y de las prácticas educativas, como explica Mariana Maggio y algunas otras autoras. Se utilizaron las mismas categorías aprodísticas de la fase 1, se identificaron en los textos de las entrevistas y luego se armó otro relato en función de esas categorías. Esto nos permitió conocer a los proyectos y completar la matriz. Bueno, ahora vamos a los resultados de la investigación y vamos a poder ver un ejemplo concreto de cómo se aplicó esta metodología. Los 3 hitos de evaluación en el Uruguay, como nos nombramos, se tomaron las voces de los expertos en los diseños de evaluación y documentos que validaran y complementaran esa narrativa. Consistió en construir un relato por cada hito en función de esas categorías y subcategorías apriorísticas y a partir de un análisis transversal se generaron las categorías de análisis. Ahí están en el cuadro las categorías y subcategorías del contexto de política nacional, evaluación educativa, aprendizaje y rol de la tecnología y los 3 hitos. Así, con cada una de estas narrativas, les quiero dar un ejemplo concreto para poder ilustrar de lo que estamos hablando, ilustrar la matriz, un pedacito de la matriz. El análisis por hito, que fue esta descripción y caracterización de cada uno de los hitos, por ejemplo, podemos dar una cita, les puedo leer una cita del hito 1 del contexto de política nacional, por ejemplo, consecuencias, de la subcategoría de consecuencias. Una cosa que se llamó el grupo de consulta de la evaluación, donde está incluida la TD. Este grupo fue una experiencia impresionante. Se discutió, acá adentro fueron cosas que salieron de acá. Otro ejemplo de las finalidades en cuanto a evaluación educativa es del hito 2. La prueba presupone una situación nueva, pero no está alineada a los objetivos curriculares que se hacen a la mitad del año porque es una prueba para el aprendizaje, no del aprendizaje. Y del hito 3, en cuanto a contenidos, la categoría de aprendizaje, por ejemplo, al poner foco en competencias transversales y definir cuáles de un universo de competencias posibles y ofrecer herramientas de evaluación, que son las que llamamos progresiones, se está definiendo un marco para la acción. Esas son citas de las entrevistas que ilustran cómo se fueron construyendo los relatos por hito, con los datos de las entrevistas, en este caso los puse como ejemplo los datos de las entrevistas, se sumaron los documentos. ¿Qué hicimos después de tener cada uno de esos relatos y entender en profundidad cada uno de esos diseños de evaluación? Tenemos algunas como generalidades. Ninguno de los hitos sustituye o reemplaza al otro. Cada uno surge en un contexto particular para dar respuesta a una necesidad o circunstancia del momento. Nos pareció muy importante como característica general de los 3 hitos, de esa mirada transversal. Otro hallazgo importante fue podemos evidenciar un entramado de actores, marcos teóricos y focos comunes en los 3 hitos de evaluación. Y otro aspecto es que los fines de la evaluación a nivel macro en las 3 diseños de evaluación son formativos y de retroalimentación a los docentes. Fueron hallazgos que podemos decir como pequeñas generalidades de esa mirada transversal de los 3 hitos. Pero se generaron nuevas categorías de análisis para la matriz. No nos queríamos quedar este era nuestro objetivo, generar categorías. Generamos 5 categorías, las voy a ir leyendo. Definiciones políticas y de gestión, en cuanto al liderazgo. Definiciones didácticas relacionadas con el rol docente. Definiciones psicológicas con el aprendizaje de los estudiantes. Definiciones epistemológicas con relación al conocimiento y decisiones en cuanto a la relación con las tecnologías. No encontramos definiciones concretas. Bueno, a la matriz de análisis le pusimos un nombre, le llamamos matriz de evaluación nodal, y la forma de consolidar la matriz, de decir, bueno, esto
realmente podemos decir que es una matriz, fue de aplicarla a los 3 hitos nacionales. Ahí está la matriz, como la ven, es un poquito larga de ver ampliada o completa. Cada una de estos renglones azules son las distintas categorías, y cada categoría está nutrida y complementada por analizadores. La primera dimensión, vieron que tiene mucho más analizadores que las otras, pero tienen distintos analizadores con distinta cantidad. Aquí están. Por ejemplo, la categoría de definiciones políticas y de gestión tiene 8 analizadores. El de las definiciones didácticas tiene 5. Psicológicas tiene 3, 2, sí. La matriz de evaluación nodal, podemos decir que la matriz de evaluación, quiero mostrarles ejemplos de cómo la aplicamos a estos 3 hitos. Voy a dar dentro de, de todas las categorías de las 5, tomando solo la definición de políticas y de gestión, y de los 8 analizadores vamos a considerar el vínculo con el Estado y la participación por parte de los actores involucrados en el diseño. Distintas voces, que ahora no las vamos a leer, pero distintas voces en la subcategoría de consecuencias de la categoría de contexto político, nos dan cuenta de que si nosotros pensamos en el vínculo del Estado y la participación por parte de los actores involucrados en el diseño en el hito 1, es de participación política y técnica. Se forma un grupo de consulta integrado por diversos actores de diversos escenarios educativos que acompañan todo el proceso: sindicatos, inspectores, técnicos, especialistas, autoridades, tomadores de decisión. Si vemos un ejemplo del caso 2, en la subcategoría de elementos de evaluación educativa y en las consecuencias del contexto político, también da cuenta de este vínculo con el Estado, de participación política y técnica de parte de los tomadores de decisión. Se involucran a los docentes en la implementación y ejecución de la evaluación, con respecto al hito 2. Y con el hito 3, también tomando esta misma analizador, tenemos el ejemplo de varias voces y documentos que nos confirman que el vínculo y la participación por parte de los actores involucrados en el diseño, en el hito 3 es de participación política y técnica también, pero aparte de los tomadores de decisión y docentes se involucran equipos directivos e inspectores. Estos son como una aplicación de uno de los analizadores de uno de los ejes de la matriz. Y así hicimos con toda la matriz, por eso era tan grande. Pero bueno, la vamos a validar. Se validó como instrumento de análisis a los diseños de evaluación de aprendizajes en 2 proyectos. Tomamos la misma matriz y el trabajo de campo consistió en construir un nuevo relato, una nueva narrativa. Lo explicamos en la parte metodológica, cómo la fuimos construyendo en función de las categorías apiorísticas para conocer los proyectos que estábamos seleccionando, porque no los conocíamos, y completamos con las nuevas categorías. En este caso, podemos decir, por ejemplo, ilustramos de otra forma la matriz. Si tomamos la categoría de definiciones didácticas, el analizador, el énfasis de la evaluación desde lo didáctico, podemos decir que en el proyecto Learning One-to-One la evaluación es formativa. El docente se centra en el proceso que va haciendo el estudiante y el estudiante es el protagonista del proceso de evaluación. Y en el diseño de evaluación de las pruebas a aprender de Argentina es sumativo, que es como diagnóstico para el sistema, y el docente, al recibir la información de la evaluación, tiene la posibilidad de considerarla en su propuesta de enseñanza, pero en diferido con el grupo de estudiantes que tiene a cargo. Describe características de esos proyectos y los analizadores nos van ayudando a desmenuzar de qué va ese diseño de evaluación. Este es otro ejemplo en cuanto a las definiciones psicológicas. El foco desde el aprendizaje en la evaluación es el analizador. Tomando ese analizador, vimos que en Learning One-to-One el foco en el aprendizaje está puesto en que los estudiantes demuestren que aprendieron. Y en aprender, el foco del aprendizaje está puesto en conocer los niveles de desempeño de los estudiantes. El último ejemplo es en cuanto a las definiciones en relación con las tecnologías, el lugar de la tecnología. En Learning One-to-One
Se considera como una herramienta, un entorno para la evaluación y en aprender como soporte para el análisis de datos y de evolución de resultados. Todo esto nos da cuenta de que se validó la matriz de evaluación nodal dando respuesta a todos los analizadores. Los analizadores son fértiles para aplicar a distintos casos, cumple nuestro objetivo de construir un modelo de análisis. No hubieron analizadores que quedaron vacíos, ni hubo necesidad de buscar dónde colocar otra información que teníamos del proyecto en esa matriz de evaluación. Ahora, yendo a las discusiones y conclusiones de la tesis, generamos vimos y después generamos estos aspectos destacados por eje, que algunos ejes tenían como mucha fuerza o influenciaban mucho más que otros, o tenían mucho más peso en nuestros casos. Desde el eje de definiciones políticas y de gestión, hay dos ejes que tienen mucho peso. Tienen el vínculo con el Estado y la participación por parte de los actores involucrados en el diseño y las definiciones de los tomadores de decisión en la evaluación. En cuanto al eje de definiciones didácticas, es el rol docente, el rol en la propuesta de evaluación y el significado y el concepto del diseño de la evaluación los que tienen más peso. Las definiciones epistemológicas en cuanto al conocimiento, vimos que los tipos de conocimientos que se evalúan son los que afectan el diseño de evaluación. Las definiciones psicológicas son las características del estudiante y en cuanto a las decisiones en relación con las tecnologías, el lugar que ocupa la tecnología en el diseño de evaluación. Esos son algunos de los ejes que algunos de los aspectos que pudimos destacar por eje. Igualmente, vamos a dejar planteadas algunas discusiones. Primero, inicialmente, vimos una similitud en las características de los 5 diseños de evaluación que surgen desde la empiria, desde la práctica. Es que hay como dos grandes grupos de diseños de evaluación, uno más enfocado hacia las evaluaciones estandarizadas y otro más enfocados a las evaluaciones de proceso. Eso nos hace pensar en que podríamos pensar en una tipología de los diseños de evaluación. Y por cada uno de los ejes generamos varias discusiones. Uno es, por ejemplo, el vínculo entre los actores involucrados en el diseño. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos aprovechar ese vínculo? Otro es la evaluación en el currículum. La evaluación como parte de los procesos de enseñanza nos da pie a poner la discusión de cómo integrarla en el currículum, en las propuestas curriculares formales. El aprendizaje como objeto de la evaluación es otro tema cuando se considera la centralidad del estudiante. Los diseños de evaluación que tienen foco en el estudiante, el aprendizaje genera momentos de la evaluación, es aprendizaje. Entonces, ponemos en discusión ese tema. Las habilidades cognitivas digitales surge con todo lo relacionado con la tecnología, que hay habilidades que no están contempladas en la evaluación y que ponemos en consideración porque surgen algunos indicadores, indicios de que nos pueden aportar. Y la tecnología como entorno de aprendizaje. Evidenciamos mucho el uso de la tecnología, pero no hallamos mucho la aplicación como entorno de aprendizaje y también lo queremos dejar en la línea de discusiones. Las limitaciones y los alcances que tuvieron la investigación para cerrar esta presentación. El alcance no queremos dejar de destacar y remarcar que es a nivel de sistema y no de aula. No consideramos las evaluaciones a nivel de aula o el docente de aula, y se analizó el diseño de la evaluación de los aprendizajes, no las prácticas de evaluación. Las limitaciones es que fueron los datos particulares de esos 5 casos de estudio, solo 3 en profundidad. Es un tema de tiempos y de este tipo de investigación que no se logran generar más casos y que no es generalizable. Hay algunas proyecciones que vamos a dejar planteadas al terminar esta investigación, aspectos indispensables que nos parecen para poder considerar en una agenda si pensamos en la evaluación a nivel de sistema. El vínculo con el Estado y la participación por parte de los actores involucrados en el diseño.
las definiciones de los tomadores de decisión con respecto a los objetivos de la evaluación, el rol del docente frente a la estructura de la propuesta de evaluación, el concepto del diseño de evaluación desde su finalidad didáctica, las características del estudiante, cómo aprende el que aprende, los tipos de contenidos que se evalúan y el lugar de la tecnología. Una evaluación orientada a medir lo que valoramos y que nos permita impulsar un debate más sofisticado, variado, reflexivo, acerca de cuáles podrían ser los parámetros de una buena educación en las escuelas. El fin de la evaluación es aprender. Evaluar es aprender. Carlos Magro, 2016, empatizo con Carlos Magro y quería dejar esta frase como final. Muchas gracias. Felicitaciones nuevamente por haber llegado hasta esta instancia y habernos explicado tan bien tu caso, tu trabajo. Vamos a dar ahora paso a las palabras de tu directora de tesis, la doctora Karina León, que va a estar contándonos vía la pantalla aspectos de tu proceso de trabajo, de tu proceso de adquisición de competencias de investigación. Así que, bueno, adelante, Karina. Bueno, muchas gracias. Brevemente contar que lo interesante de esta tesis y del proceso de Verónica tiene que ver con su complejidad. No es una tesis que buscó el camino fácil, y esto hay que reconocerlo, ¿no? Es una tesis, y en el doctorado uno espera eso, que innova no solamente en el enfoque, sino también en lo metodológico. Trae un aporte metodológico, no solo de los resultados. Y esto que fue tan complejo también para el jurado, ¿no? Que tuvo idas y venidas en la redacción, y que Verónica, entiendo, pudo ahora explicar muy bien, tiene que ver con la complejidad. ¿Cómo uno escribe esa complejidad de lo que fue la construcción de una matriz y su validación? Entonces, en primer término, comentarle al jurado, pero también a quienes escuchan, que Verónica ha hecho un esfuerzo inconmensurable de idas y venidas permanentes entre la empiria y la teoría, que la construcción de esa matriz era tan compleja y cada vez más larga, ¿no? Y cada vez era una sábana más larga, que resultaba sumamente difícil también de mi parte hacer ese seguimiento, ¿no? De la empiria y de esa construcción, y que lo logramos justamente por el compromiso puesto en esa solidez y rigurosidad de tener fidelidad con los datos y con las voces y con los documentos. Entonces, por un lado, reconocer la complejidad metodológica de esta tesis. No es una tesis sencilla, pero es una tesis que aporta muchísimo también desde esa construcción metodológica, porque permite dar cuenta de una matriz o una construcción que hoy puede ser aplicada a distintos análisis de distintas evaluaciones en distintos lugares del mundo. Y esto es un aporte impresionante, ¿no? En una tesis respecto de esa matriz, ¿no? Por otro lado, el esfuerzo que puso en este proceso de escritura. A Verónica le resulta complicado escribir muchas veces y tuvimos que darle muchas vueltas, pero también es un logro que hoy Verónica esté acá presentando su tesis con esas dificultades en la escritura, y que haya logrado una tesis tan sólida, contundente, bien escrita, bien presentada y bien narrada. Lo quiero dejar esto sentado, ¿no? Porque a veces tenemos tesistas que escriben fluidamente, hay otros que tienen quizás un poco de dificultad en esa escritura, y vencer ese obstáculo es un mérito enorme, enorme, de compromiso, de solidez y de rigurosidad, ¿no? Poder escribir una tesis, no solo investigar, ¿no? Que son dos procesos distintos, el de escritura y el de investigación. Entonces, en este proceso hubo mucho compromiso, hubo muchas idas y venidas, hubo muchas miradas, las miradas del jurado que volvieron a revisar eso, ¿no? No estaba clara la matriz, cómo la volvíamos a explicar, que nos generaba un interrogante permanente, ¿no? Respecto de esa complejidad metodológica. Y me parece que, bueno, que hoy llegado a este punto, solo quiero decir que estoy emocionada. Uno está muy nervioso cuando un tesista, una tesista, después de tanto trabajo, presenta su tesis, porque uno también acompaña desde lo emocional, no solo desde lo investigativo, epistemológico, y bueno, estoy emocionada de poder escuchar que Verónica con solidez
hoy puede dar cuenta de un proceso largo, contundente, riguroso, que llevó a cabo primero con un director y después conmigo, que eso también implica un proceso difícil. Quienes atravesaron una tesis de este tipo saben que es difícil, ¿no? Cambiar de director, cambiar de mirada, cada uno aporta algo distinto y eso también da resiliencia y da capacidad de distintas miradas, ¿no? Entonces, tanto desde el punto de vista epistemológico, metodológico, su rigurosidad, pero sobre todo su compromiso de hacer de esta tesis un lugar de excelencia para aplicar, que es útil además para otros proyectos, solo quiero decir que agradezco haber sido la directora de Verónica. Bueno, muchas gracias, Karina. Esta instancia, estos comentarios nos hacen reflexionar también sobre el proceso que acompaña el trabajo de un tesista y bueno, y lo que implica la escritura y poner en palabras en un texto lo que significa todo un proceso tan largo y tan complejo. Así que bueno, parte de este proceso también sabemos que es la evaluación y que, como bien decía Verónica, la evaluación es parte que comprende el aprendizaje, así que vamos a pasar a darte nuestros comentarios para complementar toda esta parte de aprendizajes en este proceso, dándole la palabra a la doctora Rosana Forestelo. Pero yo voy a ser como muy sintética. Primero, felicitarte, porque como voy a recuperar algunas cuestiones que yo las sentí sin conocer todo este proceso que contó Karina y que ahora me queda mucho más claro a partir de tu defensa, más el relato de Karina en el acompañamiento. A mí me parece que hiciste un trabajo enorme, un proceso complejo que tiene una exhaustividad desde lo teórico, desde todo lo que significa construir el marco teórico, desde lo que significa elegir y articular cada una de las dimensiones que fueron nutriendo tu tesis. Y lo que más me asombra tiene que ver con todo el trabajo metodológico que hay detrás de esa tesis. No quiero imaginar el tiempo que te llevó, desconozco los años que te llevó, pero yo te imaginaba a vos y a Karina construyendo esta tesis investigativamente, ni hablar después para traducirla en lo que leímos, ¿sí?, en tu tesis doctoral. Y también te felicito por la capacidad de síntesis para poder contarla, ¿no? Porque no es fácil traducir en 40 minutos todo este trabajo que realizaste, sumado al aporte de tu matriz y al aporte desde muchos lugares que uno va descubriendo en la medida que lo lee. Yo ya me expresé en mi evaluación cuando leí tu tesis, y ahora no me queda más que felicitarlas a las dos, a vos, Verónica, y a Karina, porque realmente, digamos, primero pude disfrutar la lectura de esta tesis, pero además me asombra la complejidad de esta tesis metodológica, y me parece que hay como dos aportes importantes, ¿no? Todo este trabajo que realizaron, además de los hallazgos y además de todo lo que abrís a nivel de proyecciones y de preguntas. Esto es lo que tengo para decirle a ambas, ¿no? Principalmente a vos, Verónica, que te veo poquito, pero ya que calculo que en alguna imagen voy a poder mirarte más de cerca. Muchas gracias, Rosana. Sí, estamos todos muy sorprendidos gratamente con todo lo que tiene que ver con el trabajo de Verónica, pero bueno, seguimos con la tarea que nos han dado de poder bueno, alabar y criticar tu trabajo para, bueno, como decías hace un momento, generar esos espacios de aprendizaje que te pueden ayudar. Ahora damos paso a los comentarios de otro miembro del tribunal, la doctora María Esther Manceu. Bueno, felicitaciones por la exposición. Creo que agregó, incorporó valor agregado, que eso siempre está
muy bueno. Es decir, no, para los que habíamos leído la tesis, no fue escuchar la tesis simplemente, me parece que hiciste un trabajo de traducción y de ejemplificación realmente muy bueno. Yo tengo 3 comentarios que son alabanzas y 3 dudas que no tenés por qué responderlas ahora porque son dudas de investigación, dudas investigativas de alguna forma y que si te dejan pensando, bueno, para mí eso ya es suficiente. Un primer comentario es que me parece que esta tesis de doctorado realmente hace logra lo que una tesis de doctorado se propone, que es la generación de conocimiento genuino, conocimiento que no existía anteriormente, y me parece que es muy claro y los aportes son en temas de diseños, en la complejidad de la evaluación, en concepciones de aprendizaje, en la vinculación entre evaluación y aprendizaje, es decir, hay múltiples elementos. En particular, a mí me interesaron todos los que tienen que ver con la convergencia entre lo pedagógico y lo político, bueno, por mi área de trabajo, y pocas veces, la verdad, veo tan bien reflejada esa convergencia de 2 miradas teóricas, 2 miradas conceptuales, una comprensión de cómo pesa el contexto en la elaboración de una política educativa como lo es la política de evaluación. Segundo comentario. Tercer comentario es que me parece que la matriz aporta un modelo de análisis sumamente potente. Y cuando digo sumamente potente es que me parece que incluso uno podría pensar en traspasar parte, por lo menos la lógica de la matriz, pero incluso alguna de sus categorías, al diseño de otras políticas educativas. Por ejemplo, yo estoy pensando, bueno, la matriz tiene potencialidad para el análisis del diseño de las políticas de formación docente, o la matriz tiene potencialidad para el análisis del diseño incluso de un plan de estudios. Entonces, esa, de alguna forma, es una matriz inspiradora, y ahí me parece que reside un valor enorme. Como dudas, a mí me aparecieron 3. Primero, una sorpresa. Me llama la atención que en en estas categorías y subcategorías y analizadores, esta batería compleja de instrumentos de análisis que tú planteás, no haya aparecido, por lo menos explícitamente, la cuestión de la rendición de cuentas, de la accountability. Y me preguntaba si es que no está en la lógica, en la fase de diseño de estos 5 hitos que vos tomás, no aparece la rendición de cuentas, porque la literatura en general de políticas educativas señala, bueno, desde los 90 en adelante entran los sistemas de evaluación de aprendizaje en la región, y allí aparece la cuestión de la accountability, de la rendición de cuentas como algo fundamental, y resulta que acá no tiene una presencia. Entonces me preguntaba si es que no está, si vos la descartaste, ¿qué pasó? Segundo, si tú percibís, pensás, sopesás, que la validación de la matriz fue suficiente, o si, en el sentido de, si sentís que esa validación con 2 casos te dejó tranquila, o considerás que se requiere, se podría y sería bueno aplicar a
5 casos más, no sé, es decir, si sentís que ese proceso de validación te dejó plenamente satisfecha, tranquila. Y lo último es que probablemente con el paso del tiempo, cuando vos vayas haciendo artículos y sacando capítulos de libro, con todo lo que produjiste en este proceso de investigación de tesis de doctorado, me pregunto hasta dónde no vas a tener una mejor versión de la matriz. Hasta dónde esa matriz, con el paso del tiempo, no va a decantarse, no va a depurarse, no va a quedar como una sábana tan larga y difícil de aprender, y probablemente, digamos, yo diría, bueno, probablemente ese proceso de decantación pueda ser muy útil metodológicamente para otros investigadores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por tus comentarios y aportes. Finalizando, me toca a mí hacer los comentarios. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaron mis colegas antes. Entonces, primero que nada, felicitarte porque realmente es un trabajo que se nota que te ha llevado mucho pienso, mucho esfuerzo, pero realmente es algo muy disfrutable de leer, muy cálido en la lectura y en la presentación. Concuerdo con Esther que en este momento de que vos lo puedas explicar con tus palabras y a través de una presentación cobra otros sentidos, lo que nosotros leímos un poco más despojado en el texto. Entonces, me gustaría recalcar sobre todo que es un gran aporte para el campo de conocimiento sobre la evaluación de aprendizajes. Este trabajo es muy relevante porque no es complaciente. De alguna forma se propone criticar y critica muy analíticamente los modelos de evaluación que se han implementado en el país, y eso es muy valioso. Y también deja ver esa perspectiva de las pedagogías emergentes y cómo la evaluación allí entra a jugar con las tecnologías. Y bueno, quizá en un futuro, como decía Esther, en algunas publicaciones que puedas plantearte, podría estar también un poco en el uso de la analítica de datos para la educación a partir de los resultados de las evaluaciones y la aplicación de las tecnologías para ello. Quiero hacer un muy breve recorrido por los puntos más destacados de tu trabajo. Me parece fundamental el capítulo de contexto, porque sitúa al lector, sobre todo un lector externo, internacional, en la visión evolutiva que tiene la evaluación en el país, y hace un hilo conductor fantástico para mostrar esa transición hacia el modelo teórico, el marco teórico, de la tesis. Es muy valioso desde ese punto de vista. El marco teórico también está muy bien desarrollado, tiene todo lo que se necesita para un marco teórico, está muy bien referenciado y es actual. La sección de metodología es también muy clara y sobre todo muy transparente en cuanto al desarrollo del trabajo de campo. Y bueno, es un combo perfecto cuando llega a los resultados y das cuenta de todo el proceso y de todos los hallazgos que has encontrado. Como parte de lo que es la evaluación, también tengo algunos comentarios que me gustaría contártelos para que quizá recojas alguno y puedas dar tu perspectiva, o no necesariamente lo tenés que comentar acá, y si después lo podés retomar con Karina en alguna publicación que se planteen hacer. En primer lugar, yo sentí como que, si bien las tecnologías educativas eran un componente importante, estaban como un poco relegadas, como que aparecían tímidamente en el desarrollo de tu trabajo. Me generó la duda también, como Esther, si son decisiones por un tema de extensión o si de alguna forma, bueno, quedaron como
como más tímidas, presentadas sobre todo en la sección teórica. Quizá ahí hubiera esperado un poquito más de desarrollo. En la parte de proyecciones, que vos acá la retomás, yo creo que la tesis tiene un potencial impresionante como para mostrar muchísimas más proyecciones y dejar como picando muchos más aspectos que se podrían trabajar a partir de tus hallazgos, y creo que en el trabajo, por lo menos en el texto, no están suficientemente desarrolladas en todo el potencial que tiene lo que has investigado. Me hubiera gustado encontrar, por ejemplo, una sección de reflexiones finales a partir de todo el trabajo que han tenido con Karina, que fuera más robusta, que fuera más personal quizá, donde pudieras dar cuenta también de alguna forma de proyecciones o de visiones que surgieron a partir de todo este proceso. Después, estos son detalles pequeños. Yo tengo algunos comentarios sobre la matriz, que coincido con las colegas, y que es un trabajo espectacular, que ha dado unos resultados muy buenos, que la has aplicado y la has contado muy bien acá. Pero en el momento de leer la parte de la metodología, a mí me surgen algunas dudas en cuanto a la creación, a la construcción de la matriz. Quizá por un tema de espacio, de tiempo, no está del todo desarrollado ese proceso, y si hubieras podido desarrollarlo quizá un poco más asociado a lo que presentaste acá en el texto de la tesis, quizá ahí podrías haber aportado mayor transparencia al proceso de creación. Yo creo que el instrumento es muy, muy bueno, es excelente, pero quizá debería estar acompañado un poquito más de detalle en las decisiones metodológicas que llevaron a hacerlo con esas características. Y bueno, en relación a eso, en varios lugares es como que empezás, sobre todo en el texto, empezás a plantearlo y después como que queda ahí y volvés a tomar el tema y queda ahí, y a mí me hubiera gustado encontrar más. Me hiciste ilusionar mucho con ese proceso, y bueno, y me hubiera gustado saber más. Por último, plantearte una sola pregunta, que sí me gustaría que pudieras responder, si te parece, es que si tuvieras que destacar dos elementos que fueran los que constituyen las fortalezas o los aportes más valiosos de tu tesis al campo del conocimiento, ¿cuáles serían y por qué? Voy a empezar, primero que nada, gracias a las tres. Y a Karina, me conectaré más al final porque si no me emociono también. Gracias de verdad por todas las palabras, que también, que las diga otro doctor en educación, que le diga que le ponga palabras a lo que yo fui encontrando, es significativo también para mí porque me confirma algunas cosas positivas o hallazgos o ideas que van surgiendo en todo este camino, ¿no? Me gustaría empezar capaz por las, sí, a responder tres aspectos de la intervención de María Esther Mancebo. El tema de la accountability, sí lo tuve muy presente. Lo consulté y las entrevistas a los expertos que realicé, realmente, o sea, la muestra quedó definida. Una muestra de expertos que realmente abordaban a todos los actores vivos que podía entrevistar, que fueron parte de ese diseño. Entonces, por ese lado me quedo como tranquila de que no había como otros actores que me podían aportar más datos. Y en las entrevistas era explícito la consulta de la finalidad y bueno, el tema de la accountability. Se manejó en algunas entrevistas más que en otras por el grado de implicancia que tenían las personas en la toma de decisiones en este caso, pero el único
referido al hito 1, que es el hito que, como decía María Esther, surge en un momento donde muchos países en el mismo momento de la región tomaron la decisión explícita de tener evaluaciones que realmente impactaban o la escala en el ordenamiento de las escuelas o el ingreso de los estudiantes o bueno, hasta la parte económica de presupuesto del Estado. En nuestro caso, en nuestro país se tomó la decisión explícita de que no iba a ser un tema que se iba a considerar, que la evaluación no iba a ser parte de rendir cuentas, ni a nivel presupuestal, ni a nivel pedagógico, vendría a ser, no sé, a nivel docente, o sea, no iba a impactar en los docentes o en el presupuesto que se le daba a los centros los resultados de la evaluación. Entonces, al tomar esa decisión, como que se corta el tema, o sea, no tengo como insumos para decir por qué no, o sea, fue que no. Entonces, como que me remití a los datos que se recogían como lo que sí. Por eso, capaz que está nombrado aparte, pero no surgió como un tema por el volumen de datos que impactara después a lo largo de todo el trayecto. Es por eso que sí lo consideré, es la respuesta, pero realmente no surgieron datos de las entrevistas de los expertos, que fue mi foco inicial de insumo de datos, como para considerarlo a lo largo después de todo el proceso. Y las otras evaluaciones, como uno de los hallazgos que se mencionan, siguen con esa lógica de evaluaciones formativas y no de accountability. Podría ser perfectamente un tema de proyección y de profundización, un aspecto particular de cuáles fueron las decisiones y qué realmente igual de alguna forma pesa, o sea, cuál es el tipo de accountability que tiene este tipo de evaluación, porque también la evaluación no es ingenua, o sea, igual de alguna forma afecta a todos los actores involucrados. Entonces, más allá de la concepción que había en la década del 90 y que se tomó la decisión desde el inicio, el equipo de Rama, cuando tuvo la posibilidad de no ir por ese camino, sino ir por otros caminos, hay que seguirlo investigando. Gracias. La validación, si fue suficiente para mí la validación de la matriz, sí, fue suficiente, pero se necesita el estudio previo ese que yo hice desde la metodología de esa narrativa de cada uno de los proyectos para conocerlos. Yo hice unas entrevistas hice 2 o 3 entrevistas a las personas involucradas en este proyecto, en la toma de decisión, los fundadores, los que daban cuenta del diseño de la evaluación. Y realmente estuve trabajando con varios documentos que ellos me recomendaban, le pedí información extra a la entrevista en cuanto a investigar en otros actores, qué implicancias tenía, o sea, me involucré en los proyectos para poder después aplicar la matriz. Sin ese paso no sería suficiente. Creo yo que, y con Karina nos decíamos, hagamos este trabajo primero, o sea, siempre eso metodológicamente realmente sí, hemos cuidado muchísimo la investigación, hagamos toda esta exploración de conocer el proyecto y después veamos si encajan o no los analizadores. Y era tipo, después de toda la información, digo, bueno, ahora viene el momento de fuego, o sea, nos faltarán datos, necesitaremos más datos, y realmente fue ese el proceso, o sea, Karina me decía, veamos lo que nos da la aplicación y después vemos qué decisiones tenemos que tomar. Y realmente no tuvimos información que nos sobrara y todos los analizadores teníamos la respuesta que podíamos buscar en esa información, en esos relatos narrativos que hicimos. Pero, como digo, habría que... Y con los dos nos pasó lo mismo, y eran muy distintos y teníamos información muy distinta. Entonces, por ahí yo me quedo como que satisfecha. Otra parte, el otro aspecto que nombraba María Esther Mancebo es la mejora de la matriz, seguro. Seguro pienso que esta es una primera versión, especialmente los títulos de los ejes, creo que hay que trabajarlos para ponerles un nombre,
un nombre o dotarlos de contenido que signifique más, porque decisiones pedagógicas no dicen mucho. Y me parece que ahora era como una primera agrupación, pero sí me quedé con muchas ganas y ahora cuando también hacía la presentación, decía, siempre digo el mismo, el nombre parece el mismo. Me gustaría seguirlos trabajando para poder dotarlos de más contenido a cada uno de los ejes y bueno, también pulir los analizadores. Hay algunos que hay muchos porque teníamos muchos datos. Capaz que a algunos faltó buscar más datos, algunas dimensiones, ¿no? La dimensión del conocimiento, teníamos pocos datos. ¿Fue porque necesitábamos buscarlo? Bueno, habría que buscar un poco más y ver si se sigue nutriendo, pero por ahí. Por ahí es lo de María Esther que me había anotado. En cuanto a las preguntas de Mariela, comentarios de el tema de la tecnología, que también era el mismo tema que planteaba María Esther con respecto a la contability, si era que por qué no estaba reflejado el tema de la tecnología, capaz que en la matriz. La respuesta es simple, no tenía datos. Desde el tema de la empiria, ¿no? Desde el tema de los resultados. Encontré muchos datos y son una de las proyecciones o intereses y preocupaciones que me tienen pensando y con más ganas porque estoy más involucrada en el tema de la tecnología. Creo yo que no se encontraron datos desde el punto de vista de la empiria, entonces con lo que había como que traté de rescatar, pero también es como no forcé que hubiera datos. Esta es el fruto de los datos que recogí y la matriz es fruto de ese análisis que había. Desde el punto de vista teórico, sí puede ser que podríamos haber desarrollado un poquito más la parte de tecnología, pero realmente hice foco en no sesgarme, porque capaz que ahí hice demasiado foco, porque era un tema que me gustaba mucho. Entonces capaz dice, bueno, hay indicios, y yo capaz que tenía en mi cabeza mayores proyecciones de las que quedaron escritas en mi tesis. Pero realmente tenemos como dos aspectos, un primer aspecto del uso de la tecnología y otro aspecto más de una visión relacional que empieza desde el 2001 y estamos en 2020 y todavía no como que siento que no despega o no baja a la implementación el tema de otras visiones de que trasciendan el uso de la tecnología. Entonces fue como, bueno, dejamos planteada indicios, pero no profundizamos. Y después realmente en el campo no se vieron, entonces como que no se profundizó en ese marco teórico que hubiera sido bueno seguir desarrollando luego de ir al campo. No se vio, quedó escueto y pobre. Se podría haber también reforzado. En cuanto a la matriz, es cierto que en la tesis capaz que falta algún tipo de explicación que ahora logré explicar con ejemplos de otra forma, porque en realidad esta presentación no es lo mismo que está escrito y es otra síntesis de otra forma, pero como decía Karina, realmente, como nombraba, la complejidad de los datos hacía que yo pasaba un mes metida en esos datos y lo hacía, o sea, y surgían estas, iban surgiendo estas dimensiones, o sea, cada paso. Y volvía al trabajo, a veces a la vida diaria, y eso no hacía que yo no registraba a la vez lo que iba haciendo metodológicamente de lo que iba haciendo en realidad. O sea, ¿me explico la diferencia? Entonces digo, puede ser que uno va y vuelve, ¿no? Siempre va y vuelve. Pero realmente metida en los datos, sí necesitaba tiempo, sí necesitaba meterme como con esa complejidad. Y cuando lograba algún hallazgo, alguna cosa, o cuando decidía, bueno, dejamos y volvemos más adelante, hay que ver el tiempo ese para futuras investigaciones de cómo se alinea entre ese hacer y el escribir, ir registrando o argumentando y fundamentando, porque para hacer uno necesita leer. Entonces yo iba a los libros metodológicos y de metodología leía, hacía, pero no escribía la tesis lo que estaba haciendo metodología. Esa es
ha sido la realidad y sí puede ser que volviendo podamos nutrir un poco más el aspecto metodológico. Creo igual que quedó bien, que se vio, que está escrito, ¿no? No es que falte, pero bueno, agradezco eso también. Y dos elementos, lo último, a ver si llegó a Karina, que se va a un ratito. Dos elementos, ¿cuáles serían y por qué? Los dos elementos centrales, o dos elementos que quiera destacar. Uno es relacionado con lo que ahora también me hicieron pensar un poco de eso de que tenemos muchos más insumos desde la teoría que desde lo que después sucede en la práctica y lo que se puede implementar. Desde mi rol y desde mi lugar de trabajo y de gestión, me interpela, me anima y me da insumos para seguir intentando unir la academia con la escuela. Necesitamos hacer ese nexo, porque todos los hallazgos que podamos lograr, hay que mostrarlos, hay que decirlos y mostrar ejemplos o facilitar caminos, habilitar espacios para que los que implementan, por ejemplo, un docente que tiene que aplicar la evaluación y medir el avance en el aprendizaje de un alumno, de Juan, pueda usar ese gran hallazgo, esa gran apoyo que podemos generar desde la investigación. Entonces, ese para mí es uno de los elementos. ¿Cuál es ese y por qué? Porque me parece que es necesario para cambiar la educación que se implemente. O sea, no podemos quedarnos en la teoría. Y otro es el tema de la tecnología. Me parece que tenemos en el Uruguay gran avance y tenemos toda la teoría y no tenemos nada de la práctica. Tenemos la teoría, tenemos medios y mecanismos para poder generar apoyos en la práctica y tenemos la práctica y campo fértil y dispuesto y gente y docentes que tienen ganas de probar. Necesitamos seguir, creo yo, generando puentes, habilitando espacios desde la investigación, desde la gestión, que también me compete. Y bueno, eso es mis comentarios.